Bienvenidos peregrinos, en el video del día de hoy vamos a hablar de noticias que seguramente los van a mantener al filo de su asiento. Les adelanto que abordaremos a fondo el tema de que Vladimir Putin ha advertido a Corea del Sur de que si llega a entregar poderío militar letal a Ucrania para ayudar en contra de Rusia, entonces Rusia, respondiendo a esta movida de Seúl, daría tecnología de ojivas nucleares y de submarinos nucleares a Corea del Norte. ¿Qué hará entonces Corea del Sur ante esta advertencia de Vladimir Putin? También abordaremos el tema de que la Unión Europea acaba de imponer un paquete de nuevas sanciones y restricciones para gas natural licuado de Rusia. Aunque pareciera ser que esto afecta mucho al Kremlin, les voy a explicar, peregrinos, por qué este nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia no afecta tanto al gas natural ruso como piensan muchos, y esto por culpa de Alemania. Pero además estaremos abordando el tema de que Estados Unidos acaba de decirle a todos los miembros de la OTAN que han ordenado misiles Patriot y NASAM que van a tardar en llegar, porque Estados Unidos, todos los que salgan en nuevas producciones, se los van a dar en calidad de prioridad a Ucrania, y después de abastecer a Ucrania, entonces Estados Unidos hará llegar todos los pedidos a sus aliados. Esto obviamente por la urgencia que tiene Ucrania de municiones para sus sistemas de defensa aérea. ¿Quieren saber todo al respecto de estas y de muchas noticias más? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, peregrinos, porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de que Vladimir Putin dijo que Corea del Sur cometería un gravísimo error si decide suministrar poderío militar a Ucrania. Aseguró que Rusia respondería de una manera muy dolorosa para Corea del Sur. Estas declaraciones fueron hechas en una conferencia de prensa en Vietnam en respuesta a un informe de un medio de comunicación de Corea del Sur que indica que Corea del Sur estaría revisando la posibilidad de empezar a suministrar poderío militar a Ucrania. Y es que ustedes se estarán preguntando, a ver, peregrino, ¿por qué Corea del Sur de la nada decide que se va a pensar la posibilidad de ayudar con poderío militar a Ucrania? Pues obviamente esta medida de Corea del Sur viene después de que Rusia firmara un acuerdo de seguridad que tiene que ver con defensa mutua con Corea del Norte. Sí, peregrinos, Corea del Sur, al ver que Rusia y Corea del Norte firmaron un pacto de defensa mutua, entonces quiere responder en contra de Rusia por este tema, enviándole poderío militar a Ucrania para ayudarlos en contra de Rusia. Vladimir Putin dijo que Corea del Sur no tenía nada que temer después de la firma de este acuerdo de defensa mutua entre Corea del Norte y Rusia. Además, peregrinos, Vladimir Putin reiteró que si Corea del Sur no tiene ninguna intención de invadir o de agredir a Rusia o a Corea del Norte, entonces no tiene nada que temer. Putin dijo: hasta donde yo sé, Corea del Sur no quiere agredir a Corea del Norte, y si es así no deben de tener miedo de nosotros, ya que ese pacto se activaría únicamente en el dado caso de que alguien ataque a Rusia o a Corea del Norte. Putin dijo exactamente esto, peregrinos: si los surcoreanos deciden enviar poderío militar a Ucrania para ayudarlos en nuestra contra, entonces nosotros responderíamos de una forma catastrófica en su contra, ayudando con tecnología en misiles balísticos nucleares, submarinos nucleares y ojivas nucleares para Corea del Norte. Y a ver, peregrinos, ¿por qué a Vladimir Putin de la nada le preocupa mucho que un país tan pequeño, pero sin embargo tan rico como Corea del Sur, ayude militarmente a Ucrania? Pues seguramente muchos se van a ir de espaldas por este dato que les voy a dar a continuación, peregrinos, y es que Corea del Sur, para aquellos que no lo sepan, es la quinta potencia en cuanto a producción y desarrollo militar. Sí, peregrinos, Corea del Sur produce muchísimo a niveles militares, y obviamente eso le beneficiaría en el campo de batalla muchísimo a Ucrania. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que Corea del Sur va a apoyar militarmente a Ucrania, siendo la quinta potencia en producción militar, después de que Rusia firmó un acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte? Y supongamos que esto sucede, peregrinos, ¿cómo creen que responderá Vladimir Putin ante esto? ¿Le dará tecnología nuclear rusa a Corea del Norte? Si me preguntan mi opinión, yo les diría que no creo que Putin le dé tecnología rusa a niveles nucleares a Corea del Norte. Estaría poniendo en riesgo la propia seguridad nacional rusa.
pero ¿ustedes qué piensan? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el bloque de la Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones en contra del Kremlin. Esto por la invasión a Ucrania. Hay que decir que este es el paquete de sanciones en contra de Rusia por parte de los europeos, 14º. Ya son 14 paquetes que la Unión Europea ha aprobado de sanciones en contra de Putin y de la economía rusa. Las sanciones incluyen restricciones a la transferencia de gas natural licuado ruso en puertos europeos. Básicamente, lo que le están prohibiendo a Rusia es que exporte a la Unión Europea gas natural licuado a los puertos europeos a través de terceros países. Sin embargo, aquí viene lo que les comenté anteriormente, de que aunque parecería que estas sanciones van a afectar muchísimo al comercio de gas natural licuado de Rusia, sobre todo en el mercado europeo, no es así realmente, peregrinos, porque gas natural licuado ruso a los puertos europeos a través de terceros países únicamente representa el 10% de la exportación de gas natural licuado de Rusia hacia países europeos. Es decir, le van a hacer muy poco daño a Vladimir Putin y a las exportaciones de gas natural licuado hacia la Unión Europea a través de terceros países que tienen puertos. Y ustedes entonces seguramente se estarán preguntando, entonces, peregrino, ¿por qué aprobar este paquete si no se le está haciendo tanto daño a Rusia? Pues déjenme les explico, peregrinos, porque al principio de estas conversaciones en el Parlamento Europeo para sancionar al Kremlin, las medidas iban mucho más allá. Se iba a sancionar directamente al gas natural ruso que llega a la Unión Europea. ¿Por qué se evitó que esta resolución pasara en el Parlamento Europeo? Que por cierto hay que decir, fue una propuesta realizada por Bélgica, que es el país que actualmente es el país presidente del bloque de la Unión Europea, y me parece que el último mes culmina en este mes de junio. Pero pasemos a por qué la Unión Europea bajó mucho las expectativas de aumentar muchas sanciones al gas natural ruso. Por Alemania, peregrinos, sí escucharon bien, por culpa de los alemanes. Y es que hay que tener en cuenta, peregrinos, que mucha, si no es que casi toda la industria alemana, que recordemos es la principal industria del bloque de la Unión Europea, depende casi en su totalidad de gas natural. Por ende, es vital que gas natural ruso llegue a Alemania para que siga funcionando la industria alemana y por ende la industria europea. Alemania pidió a Bélgica y a todos los presentes que votaron esta resolución para un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia, que quitaran muchas de las iniciativas precisamente porque iban a afectar muchísimo a todas las empresas alemanas que están en estos momentos produciendo a marchas forzadas. Lo que sí está muy raro, peregrinos, o por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención, fue el hecho de que los alemanes también se opusieron a que la Unión Europea impusiera más y mucho más certeras sanciones en contra de Rusia para que obtenga tecnología de doble uso. Se especificaba en un documento que fue el primero que se mostró antes de la negativa de Alemania de aumentar las sanciones en contra de Rusia. Se decía en ese primer documento que la Unión Europea iba a sancionar, además de este tema de que Rusia no pudiera llegar a los puertos europeos a través de terceros países con gas natural licuado. Se decía que lo que querían aplicar en sanciones los europeos era restringirle a Rusia a acceder a tecnología de doble uso, como por ejemplo chips de lavadoras. Y es que ustedes ya lo saben, peregrinos, que Putin ha logrado bloquear o evitar las sanciones tecnológicas hacia Rusia comprando precisamente tecnología de doble uso. Les explico, peregrinos, Occidente ha sancionado a Rusia para que no pueda comprar a Occidente tecnología para su ejército, y aunque esto sí ha afectado la industria militar rusa, no se ha afectado como se pensaba, porque Putin y el ejército ruso están evadiendo estas sanciones comprando tecnología que puede ser utilizada para televisiones, para celulares, para lavadoras, para televisiones, para computadoras, etcétera.
pero en realidad Rusia no la usa, esa tecnología que compra para supuestamente estos aparatos tecnológicos, no la usa para producir estos aparatos tecnológicos, sino más bien para su industria militar, pues la Unión Europea quería evitar que Rusia también accediera a estos componentes de doble uso. ¿Y por qué Alemania se opuso a esto? Pues porque ¿quién creen que es el país que más exporta tecnología de doble uso a terceros países a los que Rusia les termina comprando esta tecnología? Pues precisamente es Alemania quien produce toda esta tecnología de doble uso que Rusia a final de cuentas termina utilizando en su industria militar. Es decir, peregrinos, que por culpa de Alemania en esta ocasión no se impusieron nuevas y mucho más severas sanciones al Kremlin, sobre todo en materia de gas natural y en materia de tecnología de doble uso. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Hizo realmente bien Alemania bloqueando estas iniciativas en el Parlamento Europeo? ¿O creen que Alemania se está viendo timorata y debe de verse mucho más fuerte para ir en contra de Rusia? ¿Realmente esto beneficiará a la industria y por ende a la economía alemana? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Estados Unidos anunció que va a priorizar la entrega de misiles de defensa aérea a Ucrania sobre órdenes de otros países aliados de Estados Unidos. Estas declaraciones las hizo desde la Casa Blanca el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby. El gobierno de Estados Unidos entonces decidió redirigir las entregas de misiles Patriot y misiles NASAMS a Ucrania en lugar de a otros países. Ustedes ya saben, peregrinos, porque yo les dije cuando Joe Biden se reunió en la cumbre del G7 con Zelensky y que firmaron el acuerdo de garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania por los próximos 10 años, ahí les mencioné en esa noticia hace algunos días que Joe Biden le prometió a Zelensky que Estados Unidos iba a hacer esto, que iba a tratar de darle prioridad a los pedidos de Ucrania, sobre todo en misiles de defensa aérea. Esto sobre otros pedidos que han hecho muchos aliados de Estados Unidos, sobre todo miembros de la OTAN. ¿Y por qué, peregrinos? Pues es hasta cierto punto obvio, porque Ucrania en estos momentos, dado tantos ataques con misiles y drones rusos en contra de infraestructura civil y energética de Ucrania, pues los ucranianos necesitan hoy más que nunca municiones para sus sistemas de defensa aérea, y Estados Unidos ya se los hizo saber a los aliados occidentales que le han pedido también estas municiones. ¿Qué dijeron estos países? ¿Se molestaron con el tío Sam? Pues se dice que no, peregrinos, dijeron que estaba absolutamente bien. Al margen de esto, Rumania transferirá un sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania, según anunció el Consejo Supremo de Defensa Nacional del país. La decisión de Rumania se tomó en respuesta a los llamamientos de Ucrania para obtener más defensas aéreas más adicionales debido a los intensificados ataques rusos contra centros de población e infraestructura energética ucraniana. El Consejo de Seguridad de Rumania decidió donar el sistema Patriot a Ucrania en coordinación con socios debido a la deteriorada situación de seguridad en Ucrania y sus consecuencias regionales, incluida la seguridad de Rumania. Y es que mucho ojo con esto, peregrinos, Rumania está en frontera con Ucrania, los divide el río Danubio. De hecho, recuerden que yo les he dicho en varias noticias que restos de drones rusos que son destruidos en el lado de Ucrania del río Danubio han terminado estos restos impactando y cayendo en ciudades de Rumania que están precisamente ahí cercanas al río Danubio. ¿Por qué, peregrinos? Pues precisamente por la cercanía de estos países. Rumania, debido a estas situaciones y eventualidades, ha tenido que activar protocolos como para derribar drones posiblemente rusos que se acerquen a su territorio, ya sea por error o de forma deliberada. Pero aquí el punto es, peregrinos, que Rumania está priorizando la seguridad defensiva aérea de Ucrania, inclusive por encima de la suya, porque en Rumania entienden que si Ucrania se defiende correctamente de todos los ataques rusos, por ende Rumania, que es un país limítrofe con Ucrania, también va a
estar seguro. El presidente de Rumania, Klaus Iohannis, dijo que la transferencia del sistema Patriot a Ucrania no va a comprometer la defensa aérea de Rumania. Y es que recordemos que Rumania firmó un acuerdo en 2017 para obtener muchos sistemas de defensa aérea Patriot, sin especificar cuántos, pero hasta ahora solo han recibido 2 desde Estados Unidos. Y ahora, con lo que les comenté al principio de que Estados Unidos le va a dar prioridad a Ucrania sobre otros socios y aliados estadounidenses, pues vamos a ver que Rumania menos va a recibir en estos momentos los sistemas de defensa aérea Patriot que ya ordenó a Estados Unidos. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Hace bien Rumania priorizando la defensa aérea de Ucrania sobre la suya? ¿Realmente Ucrania va a tener prioridad sobre otros aliados? ¿O es más bien un discurso que estamos comprando todos en el mundo? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.